En el transcurso de los años 1932 y 1935, Bolivia y Paraguay se enfrentaron en un sangriento conflicto por la posesión del Gran Chaco, región escasamente poblada, cuya titularidad reclamaban ambos países por la presunta existencia de petróleo. Cuestión que también motivó el interés de ciertas compañías petroleras de otros países, la Standard Oil Company, de Estados Unidos, y estimuló el inicio de la guerra. Durante el periodo colonial, los gobernadores de la provincia del Paraguay ejercieron todos los derechos de jurisdicción territorial sobre la región occidental, llevando a cabo expediciones y fundaciones. El dominio de estas tierras nunca les fue disputado por otras administraciones coloniales. El doctor Francia y Carlos Antonio López siempre consideraron al Chaco como territorio paraguayo, hasta el río Jaurú. La soberanía paraguaya sobre esa región era reconocida por el consenso internacional. Sin embargo, en 1852, con motivo de la firma del Tratado de Límites entre el Paraguay y la Argentina, el representante boliviano en Buenos Aires, Juan de la Cruz Benavente, reclamó para su país el dominio del Chaco. Carlos Antonio López contestó que ese territorio pertenecía al Paraguay, donde su gobierno mantenía destacamentos militares, desde el Fuerte Olimpo hasta Formosa. Posteriormente, finalizada la Guerra de la Triple Alianza, cuando el Paraguay cedió parte del Chaco a la Argentina, el gobierno boliviano solicitó una aclaración al respecto, alegando que esas tierras se hallaban bajo su soberanía. Por otra parte, la pérdida de su litoral marítimo en la Guerra del Pacífico, 1879 a 1883, sostenida por Chile contra Bolivia y Perú, hizo que Bolivia pretendiese llegar por el río Paraguay al Océano Atlántico. A fines del siglo XIX se firmaron 3 tratados entre el Paraguay y Bolivia, con el propósito de resolver sus cuestiones limítrofes, los cuales no fueron ratificados por el Congreso Nacional. Ellos fueron el de Conquijaro, 1879, el Acebal Tamayo, 1887, y el Benítez Chazo, 1894. En 1887, una compañía boliviana enarboló la bandera de su país en Bahía Negra, sitio al que llamó Puerto Pacheco. El gobierno paraguayo despachó una expedición que descolgó dicho símbolo, y se reafirmó así la soberanía nacional. A partir de 1906, Bolivia comenzó a construir fuertes, introduciéndose paulatinamente en el Chaco. Con el fin de solucionar esta cuestión, 1907, se reunieron en Buenos Aires los delegados de ambos países firmándose el Protocolo Soler-Pinilla, mediante el cual las dos partes se comprometían a no innovar ni avanzar las posesiones existentes. Este pacto no fue respetado por Bolivia y siguió penetrando clandestinamente hacia el este, fundando varios fortines. Bolivia fundó sobre el río Confuso los fortines Sorpresa, Galpón y Vanguardia. Sobre el Pilcomayo, Villa Montes, Vallivian y Huachaya. Por su parte, el Paraguay inició la defensa del territorio fundando varias fortificaciones para contener la progresión del adversario, y durante el gobierno de Eligio Ayala fomentó el asentamiento de colonos menonitas en la zona, con el fin de reforzar su soberanía. El gobierno boliviano desarrolló la invasión masiva en varias zonas del Chaco, negoció cuantiosos empréstitos para adquirir armamentos y una misión alemana vino a instruir a su ejército. Frente a frente las dos líneas de fortines, iniciaron fricciones e incidentes. En febrero de 1927, la situación se tornó tensa a causa de la muerte del teniente Rojas Silva. Por ese motivo, en abril de 1927 se firmó en Montevideo el Protocolo Díaz-León Gutiérrez, por el cual se acordó celebrar la Conferencia de Paz en Buenos Aires. Todos los aspectos de la cuestión fueron examinados sin que los representantes de Bolivia y de Paraguay llegaran a un acuerdo. La delegación paraguaya sostenía que nuestros límites con Bolivia eran los mismos de 1810. A finales de 1928, se produjeron otros graves incidentes. Tropas paraguayas desalojaron a las bolivianas, primero del Fortín Galpón y luego de Vanguardia. En consecuencia, los dos estados rompieron relaciones y movilizaron sus ejércitos. Bolivia ocupó en represalia Boquerón.
Cuando ya se consideraba inevitable la guerra, una comisión de neutrales, reunida en Washington en 1929, ofreció mediar en el conflicto. Se dispuso el restablecimiento del estado existente antes de los incidentes. Bolivia tuvo que abandonar, Boquerón y el Paraguay, reconstruir y devolver vanguardia. Esta fue la primera parte de nuestro viaje por la historia de la Guerra del Chaco. Pero aún queda mucho por descubrir. Desde la doctrina del 3 de agosto hasta el protocolo de paz, pasando por las campañas militares y las huellas culturales que dejó la guerra. Te espero en la segunda parte, donde continuaremos reviviendo los momentos que marcaron al Paraguay.